Buenas tardes. Sí es un poco raro estarles dando la espalda, pero de cualquier modo valga la bienvenida a esta segunda mesa del día en donde vamos a platicar sobre periodismo de datos. Es importante plantear que hay una secuencia temática entre las mesas. Ya ayer se habló de modelo de negocios, va a ser un tema que voy a plantear para ir respondiendo con los integrantes y los invitados en la mesa. Y hace un momento ya planteábamos escenarios sobre gobierno abierto, que tiene una relación evidente con el tema que vamos a abordar en esta mesa. Nos acompañan Gina Morelo, Juan Manuel Casanova, Ania Calderón y Juan Pablo Escobar. Llegará el momento en que cada uno nos hará planteamientos vinculados con su ejercicio y la relación que tiene su ejercicio profesional con el periodismo de datos o con los datos o con el periodismo, y cada uno nos podrá ir planteando escenarios. Gina, si nos haces el favor de comenzar el primer planteamiento de la mesa con el ejercicio que nos quieres presentar. Ok, bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Espero que luego del almuerzo no tengamos así como sueño. Y si me siento rarísima dándole la espalda a algunos, no me gusta, pero bueno. A ver, bueno, yo quiero mostrarles, simplemente compartirles un poquito lo que yo pienso con relación al periodismo de datos y lo que estamos haciendo en Casa Editorial El Tiempo. Y yo voy a partir de algo, y es que yo odio que al periodismo le coloquemos apellidos, ¿cierto? Yo creo que es una tendencia equívoca, que más bien ajusto para intentar explicar cuáles son los nuevos formatos que nos llevan a generar una propuesta distinta y novedosa, pero que parte específicamente de hacer las cosas de una sola forma como se hacen en periodismo, bien y con calidad. Entonces, yo creo que un poco el detonante de todo este cuento comienza con algún profesor que alguna vez nos dijo esa frase que está en la presentación, ¿no? Que cuando la información era escasa, pues la mayor parte de los esfuerzos siempre estaban concentrados a buscarla, ¿no? Pero resulta que ahora hay tanta, pero demasiado, que procesarla es el gran lío, o como decimos en el Caribe colombiano, el chicharrón. ¿Cómo procesamos tanta información? Y en ese procesamiento asustarnos un poquito de cuál es el muñequito que nosotros terminamos siendo allí, ¿cierto? Porque al fin de cuentas, si no nos ponemos las pilas sobre las nuevas herramientas y las formas de procesarla, pues terminamos siendo uno de los dos que ya no existe. De alguna forma vamos camino a esto, ¿no? Yo diría que el ejercicio del periodismo de datos es simplemente mayor profundidad, más niveles de profundidad, pero con algo muy importante que es análisis de la información. Si el periodista de investigación está llamado a profundizar e a interpretar, el periodista de datos está llamado a hacer lo mismo doblemente, con mayor rigor y con mayor niveles de concentración y generando toda una actividad multidisciplinaria. Ahora, ¿qué hace diferente el ejercicio? Yo creo que lo hace diferente son los formatos, lo que nosotros escojamos, la herramienta para mostrar esa historia. Y ahí quiero hacer como precisión, porque ese es otro tema, ¿no? No cambiar que lo que nosotros hacemos, como lo dije en el foro de medios hace 2 días, es que nosotros hacemos una cosa interesante que es contar historias, y punto. Y eso no puede tampoco cambiar por más formatos sofisticados que comiencen a aparecer y que a veces nos abruman en presentaciones, pero que el contenido se sacrifica de alguna manera. ¿Con qué trabajamos? Con un volumen de datos abiertos muy grandes, pero muchas veces para llegar a que ese volumen de datos esté abierto hay que hacer un trabajo grandísimo, porque por lo menos para el caso colombiano todo el tema del Open Data es realmente muy nuevo y todavía no hay como en lo que nos toca a nosotros, todavía estamos trabajando fuertemente, pero a mí eso me alegra, que sea fuerte, que la ley de acceso a información me lleve a generar estructuras de derechos de petición, como lo he venido haciendo, de más o menos 35 preguntas estructuradas y cada una con 5 ítems para poder llegar al nivel de información que quiero, aunque algunas de las fuentes ya me comienzan a mirar feo cuando llego yo con mis hojas al INPEC que maneja todo el sistema carcelario o al sistema de salud colombiano, como les voy a mostrar ahorita. ¿Con qué fin se hace este ejercicio? Pues yo creo que definitivamente el tema de explicar no se puede sacrificar. Y de alguna forma creo que con el ejercicio del periodismo de datos, si bien hay un montón de información, pareciera que a veces perdemos de vista el tema de la explicación. Entonces, lo que percibo es que el usuario, la comunidad, quien consume, e incluso a veces el periodista se deja descrestar tanto por las herramientas
que escogemos las más complejas para mostrar una realidad que es muy sencilla. Entonces, de alguna forma estamos cambiando la esencia del oficio, que inicialmente es cómo te explicamos a ti, cómo hacemos una traducción muy concreta y correcta de los hechos para que tú te acerques a esa realidad y para que incluso tengas más elementos de juicio y puedas jugar con nosotros a construir más información. Porque al final de cuentas eso es lo que termina haciendo el ciudadano cuando se involucra con este tipo de piezas y es lo que nosotros debemos propender o buscar. Ahorita yo me voy a detener allí al final en el trabajo para mostrarles algo. ¿Quiénes hacemos esto? Pues todo el mundo. Y eso es lo interesante del ejercicio. Ya no es el cuento de los lobos solitarios, ya no somos solamente los periodistas. Y me parece fantástico cuando un ingeniero levanta la mano y me dice, te tengo una genial idea para reportear, y ya maneja el término reportear. Y a mí me gusta, a mí no me preocupa, no me da miedo. O cuando el diseñador me dice, démosle la vuelta a esto que me estás presentando de esta manera, y qué tal si lo hacemos así. O cuando yo le digo, ¿sabes una cosa? Ese muñequito que me estás mostrando no me gusta, porque está muy enredado, porque es incomprensible, porque está demasiado tecnológico, porque la gente no se va a acercar. Y empezamos nosotros a buscar un lenguaje. Entonces, allí estamos estas diferentes personas haciendo un trabajo con un montón de recursos que ya creo que algunos de ustedes conocen mucho, como todas las herramientas que hay gratuitas y las no gratuitas también, que te ponen ese vestido, ¿no? Entonces el tema de los datos es el cómo lo presento. Ahí viene como la enorme diferencia de saltar de otros formatos del periodismo tradicional a que nos acerca sin duda alguna a las nuevas tecnologías, pero que esa revolución tecnológica no termine enloqueciéndonos, sino que más bien nos afiance en el ejercicio de hacer una buena labor. Y termino diciendo lo que dije al principio, ¿no? O sea, ¿qué es el periodismo? ¿Cómo se hace el periodismo de datos, de investigación? ¿Cómo se escribe una crónica? ¿Cómo avanzamos en un reportaje? Pues de una sola forma, haciéndolo bien y con calidad. Y por allí media todo el tema de la ética que está tan olvidada y que merece recordarse permanentemente y más cuando estamos en la exploración de nuevos esquemas. Yo quiero que me ayuden a mirar un momentico, este link. ¿Quién está por allá? Si hay alguien ahí que pueda hacer clic ahí. Bueno, a ver, yo lo que quería mostrarles con esto, este fue el último ejercicio que nosotros estuvimos haciendo en el periódico El Tiempo, que respondía a una pregunta, ¿no? O sea, los colombianos estamos viviendo con un problema terrible de salud desde hace muchos años, el sistema colapsó. Y nosotros queríamos llegar al nivel de detalle de si eso nos sirve, qué tanto nos estamos afectando y quiénes son los responsables. Y el recabar en aproximadamente más de 500.000 datos, sí, más o menos, que reunían el número de tutelas que las personas colocan, las quejas o los reclamos, o sea, recabar en toda esa información, conseguir esas bases de datos que no fue fácil, que el gobierno decía, ahí están, pero ahí están. Sí, yo las veía, pero estaban en un nivel de profundidad bien abrumador. Logramos extraer toda esa información y llegar a la conclusión que está en el título, que es que cada 4 minutos un colombiano corre al sistema judicial a poner una tutela para que le den una pastilla. Llegar a ese nivel para decirle a la gente, así de mal estamos. Es decir, antes se hablaba de un montón de tutelas, un montón de quejas, un montón de reclamos, pero acá te decimos, ve, cada 4 minutos, gobierno, yo tengo que ir a un juzgado a poner una tutela porque usted no me da una aspirina. Y a partir de esa teoría, de ese planteamiento, luego de la investigación de las bases de datos, logramos generar como una búsqueda sistemática y de reportería muy profunda sobre cuáles eran los casos que dibujaban esa realidad que los datos me estaban mostrando. Entonces ahí viene como la enorme diferencia, o la primera diferencia, por decirlo de alguna manera, y es que normalmente salimos con el maletín y la cámara al hombro a buscar las historias. En el periodismo de datos nos quedamos un rato pensando en qué podemos sacar de información de la web, de ley de acceso a información, haciendo un análisis y un cruce muy fuerte, o sea, sentados allí haciendo lo que no nos gusta, que es estar sentados a los periodistas. A los ingenieros sí les gusta estar sentados, a los diseñadores también, a nosotros no, pero nos quedamos sentados un rato todos pensando qué sacamos de allí y cuando los datos nos empiezan a mostrar patrones, empezamos a construir la columna vertebral de esa historia y salimos a buscar
9 testimonios por 9 regiones colombianas que dibujaban esa realidad planteada en el título. Quería compartirles eso solamente para dejarles el mensaje de que este ejercicio, yo soy absolutamente periodista de papel. Cuando empecé a mirar las bondades de lo digital, me pareció interesante acercarme, pero no con la intención de que eso me perturbara, porque es un poco lo que observo con algunas de las personas que se involucran en este mundo, que se dejan perturbar demasiado y hacen una cantidad de cosas demasiado sofisticadas que a la hora del té te genera pues muchos links y likes, como lo dije hace 2 días, pero que se pueden quedar en eso, ¿no? En el link y el like. Y lo que nosotros finalmente queremos es que la gente se apropie de un contenido para que pueda tener elementos de juicio para plantear sus inquietudes o continuar haciendo denuncias o exigirle al Estado algunos cambios. Muchas gracias, Gina. Aprovecho los planteamientos que hace Gina para retomar algunas de las cuestiones que me parecen básicas y empezar a compartir en la mesa el diálogo y posteriormente invitar a la gente que nos acompaña. Yo tengo la sensación de que hay un proceso semejante a la evangelización, ¿no? En donde vienen convencidos del periodismo de datos a hablarnos de sus bondades, de sus beneficios, de sus ventajas. E incluso, como decía Gina ahorita, puede haber quien haya malentendido el mensaje y piensen que en el dato está la nota, periodísticamente hablando, y que basta con hacer copy-paste de una información que al final del día no tiene ningún tipo de impacto ni relevancia efectiva en el entorno que va a leer esa información. Pongo 3 asuntos en la mesa y pudiéramos empezar el diálogo. Ya lo comentaba Gina, parte del desafío es esta invitación que nos hace esta metodología de trabajar con datos a olvidarnos del ejercicio en solitario, ¿no? Involucrar a otras disciplinas, transversalizar el ejercicio, invitar a un ejercicio en donde visualizadores, analistas, ingenieros, diseñadores participen de la generación de información, cada uno desde su expertise. Me gustaría plantear en la mesa, desde sus distintos ejercicios de desempeños profesionales, cuál ha sido el reto en este espacio. ¿Se han sentido bien recibidos en las redacciones? Las redacciones hemos recibido bien a especialistas en otras disciplinas. Otro tema que quisiera poner en la mesa, y me parece que eso es algo que quizá Ania nos pudiera profundizar más, que fue un tema que quedó incluso pendiente de la mesa anterior: cómo garantizar que la Big Data generada por el Estado, por las instituciones del Estado, realmente sea información de utilidad y no sea únicamente una avalancha de información que al final del día pues es estéril al momento de tratar de tener un acercamiento periodístico. Y me parece algo también importante que quizá lo pudiéramos plantear un poco más adelante, cómo aprovechar todo este proceso, boom, moda, ejercicio, como lo queramos llamar, del periodismo de datos, si tenemos carencias muy serias en la formación de periodistas. Ya no hablemos en la capacitación para manejar ciertas herramientas que requieren un grado de especialización mayor. Me voy a paquetería básica, Excel, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a hablar de periodismo de datos y de un ejercicio profesional y de visualizaciones y de no sé qué tanta maravilla que nos permite la era tecnológica, si no hemos conseguido superar el rezago en cuestión de competencias al momento de hacer un ejercicio con metodología, y ya lo decía Gina, con un estándar ético por encima de la media? ¿Quién se anima a tomar la palabra? Pues sí que… Sí. Básicamente, y tocando varios de los temas que mencionas, en Socialtic tenemos como misión ser habilitadores tecnológicos, es decir, a quienes quieran cambiar el mundo, les vamos a ayudar para decirles en nuestra perspectiva cómo utilizar las tecnologías para hacerlo. Y una de las motivaciones que tenemos es generar lo que alguna vez acuñamos, influenciados por Tactical Technology Collective, que es el infoactivismo, que es justamente el poder influenciar desde nuestra trinchera, sea periodista, activismo, ciudadano de a pie, lo que seamos, pero poder utilizar la información y las tecnologías para generar influencia, incidencia. Y ahí el tema de los datos es algo fundamental. Y cuando nos empezamos a acercar justamente a ver las capacidades que tenían muchos de los actores de cambio para utilizar los datos, y en particular con periodistas, nos dimos cuenta que había una necesidad de capacidades básicas grande. Las hojas de cálculo.
empezando por ahí y nos podemos ir con una lista más grande de capacidades, ¿no? Entonces sí se necesitan saber ciertas herramientas, cómo utilizarlas, pero también muchas de las tácticas. Y muchas de las tácticas van desde métodos de investigación. Hoy en día las complejidades de investigación van más allá de hacer búsquedas avanzadas en Google o solicitudes de acceso a la información, están ya llegando a los diferentes mundos bastante grandes de información que tenemos acceso, desde los formales, información pública, open data, público, etcétera, hasta los informales, la información que viene de todos los días en redes sociales y en diferentes flujos de información, hasta con algunos métodos tradicionales. Entonces, ahí tenemos necesidades de capacidad, de formación, tenemos también la parte técnica y también estamos viendo mucho en la parte narrativa. Y alguna de las grandes conversaciones que hemos tenido en esos días, en esos foros, es justamente cómo hacemos narrativa con base en justamente los datos que estamos manejando y seguramente retomaremos a eso, ¿no? Y lo segundo que tiene que ver con las capacidades es básicamente lo que mencionas, que es cómo interactuamos entre diferentes disciplinas. Un modelo preciso de una gran sala de redacción que va a utilizar datos para hacer periodismo de investigación, que yo sepa, no lo hay. Y posiblemente no debería haberlo. Ajá. Y los contextos en los que se hace el periodismo requieren sí que haya multidisciplinaridad, pero muchas de las condiciones no están dadas para que haya el diseñador, la analista de datos, el programador, etcétera, etcétera, y todos los roles. Lo que sí estamos viendo es que sí se necesita una capacidad de quienes están en el periodismo para que puedan identificar cuál es eso tecnológico que se puede hacer, cómo puede subir el valor de lo que queremos lograr, tanto en análisis como también en narrativas, en la parte tecnológica, qué necesitamos hacer para analizar datos y tener una frontera clara de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y con quién podemos pedir ayuda a nivel técnico, de diseño y de también análisis. Cuando estamos enfrentando ya a grupos grandes de información, es necesario muchas veces hacer equipos, pero también si estamos solitos y solitas frente a un PDF espantoso que tuvimos que bajar de una página de gobierno, pues muchas veces sí tenemos que tener la capacidad de poder extraer, scrapear, limpiar y analizar esos datos con lo que tenemos enfrente, que es nuestra computadora, ¿no? Ania, ¿qué hacemos con esos PDFs espantosos? Digo, más allá de lo espantoso, la viabilidad de que el Estado genere y ponga a disposición de la ciudadanía, no únicamente de los periodistas, información de utilidad, ¿no? Y que tenga un impacto posterior a su investigación y análisis, evidentemente en políticas públicas que, como consecuencia, vengan a mejorar las condiciones de vida. Pues Jorge, justamente a mí me toca trabajar desde el lado dentro del gobierno para impulsar la iniciativa de datos abiertos en México y ese es pues uno de los principales retos en torno a, en primer lugar, pues generar una explicación de un tema que puede llegar a ser difícil de explicar porque tienen conceptos que son técnicos, que son legales, cuestiones de cómo se implementan, temas políticos también al final de cuentas y gran parte de cómo nosotros nos acercamos a este tema es no solamente generar las condiciones, por ejemplo, mecanismos jurídicos para facilitar que esto se dé, pero al mismo tiempo poder entregar recursos y facilitar al funcionario público para que esto no sea nada más una carga más y le vea la utilidad, el por qué ahora tiene que generar toda la información pública que genera como datos abiertos por defecto, que hacia ahí es donde estamos encaminándonos. No pasa de un día a otro. Hay recursos limitados, entonces en ese sentido y retomando la pregunta, Jorge, que mencionabas, es importante priorizar los tipos de datos, datos que puedan llegar a generar valor para temas que hemos planteado como los, por ejemplo, grandes planes de desarrollo de esta administración. ¿Cómo podemos identificar qué datos abrir, empezar a abrir, por ejemplo, un caso que nosotros hicimos junto con la Secretaría de Salud fue, sabemos que tenemos un gran problema, no solamente en México, sino a escala global en torno a la mortalidad materna. Vayamos a abrir esos datos primero, generamos mecanismos, espacios de colaboración con analistas de datos, expertos en política pública,
que pudieran empezar a jugar con estos datos y poder darnos una explicación, entender mejor el contexto, dónde es que se ubica esa problemática, que es un viejo problema que no hemos sabido atacar, digamos, de la mejor manera. Y donde los datos pueden ser una gran herramienta para justamente construir esa colaboración. Es yo lo que pienso y creo que algo maravilloso con empezar a implementar estándares, por ejemplo, de los datos, es que el estándar puede llegar a catalizar esa colaboración, tanto dentro del gobierno y al mismo tiempo es importantísimo justo hoy al hacer esta apertura no solamente se trata del lado de la oferta, sino colaborar con los usuarios de datos, periodistas, emprendedores, organizaciones de sociedad civil, para poder empezar a casar esa oferta con la demanda. Gracias. Juan Pablo, la experiencia de Codeando me parece que es interesante y por eso el acercarlos a la mesa. Permíteme citar únicamente la frase con la que se abre la página de Codeando. Es una plataforma que reúne talento para resolver problemáticas de impacto social. ¿Así? Digo, me parece increíble, ¿no? Bueno, ¿cómo se resuelve esa problemática social? ¿Cómo participan ahí los datos? ¿Cómo podemos vincular el ejercicio periodístico con esa meta que me parece muy atractiva? Bueno, cuando Codeando México empezó, sí estaba muy enfocado el equipo en buscar reunir una comunidad que trabajara con problemáticas sociales para generar innovación cívica digital con herramientas del siglo XXI. Pero para todo esto nos dimos cuenta que realmente estaba haciendo falta el hecho de que pudiéramos tener una materia prima con qué trabajar. Muchas de estas herramientas necesitan estos datos y dimos un paso hacia atrás y nos enfocamos de vuelta en datos abiertos, en donde en México ya había un movimiento muy interesante por una comunidad, desde organizaciones de la sociedad civil, empresas, y curiosamente el gobierno estaba dormido en ese entonces cuando recién Codeando México estaba surgiendo, hablando de hace poco menos de 2 años, antes de que iniciara la Estrategia Digital Nacional. Y lo que buscamos fue darle ese espacio a que los geeks tuvieran una manera más fácil y una manera más atractiva y que realmente entendieran ese contexto de las problemáticas más importantes que hay que resolver, pero también darle ese lugar a la sociedad civil, a cualquier ciudadano que pudiera contribuir datos abiertos. Porque si bien el gobierno es un gran generador de estos datos, no podemos esperar a que el gobierno los abra. Hay una agenda, tiene sus tiempos, a veces faltan recursos en cuanto a personas dentro del mismo gobierno para que este proceso se acelere y hay un mundo de personas afuera que están hambrientos por ayudar. Entonces, ese fue el enfoque de Cuidando México. ¿Cómo le damos ese espacio a cualquier ciudadano que pueda contribuir con datos, siendo un periodista, siendo un programador, siendo una empresa que a lo mejor ya está utilizando datos públicos pero no los abren, muchas veces la misma academia, los periódicos que también trabajan muchísimo con esto, y lanzamos una plataforma cívica en donde cualquier ciudadano pudiera contribuir con estos datos. Ahora, lo que nos encontramos es que también es lento y también se necesita trabajar con el tema de que los geeks entiendan por qué vas a empezar a abrir datos tú. Muchas veces hay este sentido de pertenencia con los mismos datos públicos de soy un centro de investigación, puedo estar trabajando con datos, puedo hacer mis investigaciones, análisis, pero muchas veces no terminan abriendo los datos con los cuales trabajaron. Y si supieran lo importante que puede ser abrir estos datos para el reuso de muchísimos otros objetivos, creo que ayudaría a que otras personas contribuyeran a esto. Y hace poco, un par de meses, lanzamos un pequeño lugar que se llama, dentro de esta plataforma cívica, que se llama el Centro de Apertura de Datos, donde básicamente cualquier ciudadano también, ya no solo la plataforma van a llegar a abrir datos, sino vámonos un paso atrás.
¿qué tal si te encuentras, es un periodista que te encuentras un PDF y es un recurso que sabes que puede ser muy útil y necesitas ayuda para abrirlo, para hacerlo accesible y para que esté ahí afuera como dato abierto? Y básicamente esto es una pequeña aplicación como tipo Reddit, no sé si han visto Reddit, o básicamente es una lista donde tú puedes priorizar, darle voto para arriba y voto para abajo, y así en tiempo real darte cuenta cuáles son las prioridades que la comunidad necesita. Y si tú eres un periodista que, por ejemplo, te encontraste este recurso en la web que a lo mejor te serviría para tu investigación o para tu historia, dile a la comunidad lo importante que es este recurso, que sea un dato abierto. Y de esta manera no decidimos nosotros, no decide el mismo gobierno, sino la misma comunidad decide cuál es el dato más importante que se necesita abrir ya. Y, por ejemplo, la primera semana que lo abrimos, el recurso, se contribuyeron 10 recursos y el que estuvo más arriba fue donde podías encontrar los contratos del Congreso. Y eso está muy interesante porque, bueno, te vas tú mismo priorizando con la comunidad, y así, si llega un geek que tiene 3 horas de su tiempo libre en este fin de semana, sabe exactamente cómo puede contribuir, ya no solo con una aplicación, sino con el paso antes, que es abrir los datos. Entonces creo que esto ayuda muchísimo a entender el contexto de por qué trabajar con innovación cívica y ver todos los pasos que hay detrás para empezar realmente a trabajar con tecnología cívica. Y esto lo modelamos porque una vez en IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, estaban haciendo un análisis sobre el magisterio en México, a nivel primaria. Eso era el mapa del magisterio en México. Y nos pasaron el link, dijeron: Codeando México, ayúdenos a abrir esta forma. La verdad, nos serviría muchísimo, pero bueno, nosotros con nuestro equipo limitado de personas dijimos: ¿cómo lo hacemos? Pasamos el link abiertamente a un pequeño grupo que tenemos de la comunidad en Monterrey, y un día después el dataset ya estaba arriba en DataMX, el cual una periodista de Reforma utilizó para sacar 3 días después o 2 días después, no recuerdo muy bien, una nota en primera plana, una historia basada en esos datos. Entonces nos dimos cuenta, bueno, ¿qué pasa si utilizamos la web como el recurso para realmente incluir más a todas las personas que están hambrientas por contribuir, pero no saben por dónde empezar? Entonces, ese es el enfoque que traemos, y los invito a que le entren al Centro de Apertura de Datos. Muy bien, gracias. Me sigo sintiendo en proceso de evangelización, que me tratan de convencer, y casi lo logran. A ver, para tratar de redondear, lo que estamos hablando aquí es que hay temas de interés público que se investigan, que se obtienen informaciones, ya sea que sean públicas o se van generando, y se traducen a una narrativa periodística, ¿no? Que tienen un impacto, o se pretende que tengan un impacto en el entorno. Nada distinto a lo que es el periodismo con sus metodologías y sus márgenes éticos. Pero también destaco que prácticamente todos los que hemos planteado algo en la mesa hemos hablado de los obstáculos que hay, o para generar la información, o para interpretar la información, o para tener acceso a las herramientas con las que esa información puede ser trabajada y analizada, más allá de todas las problemáticas que ya el periodismo por sí solo, sin apellidos, enfrenta de manera cotidiana. ¿Cómo vamos resolviendo los problemas? ¿Cómo vamos, por ejemplo, en el caso de la información que se genera del Estado, atendiendo a la jerarquización que quizá no responde a la jerarquización propia de la institución, sino a lo que nos plantea a la gente de Codeando, en donde hay una jerarquización que viene desde la necesidad propia de la sociedad civil? Bueno, yo, para empezar con este punto supongo que entrando por los temas de interés que mencionas, ¿no? Digo, hay varias causas con las que se pueden empezar a trabajar, y como mencionaba Juan Pablo, pues claro que cada quien tiene su agenda de sus distintas trincheras, pero creo que a través de encontrar causas comunes
es donde puedes identificar esos espacios y justamente trabajar para consolidar cada vez más estos espacios de colaboración en donde se puedan trabajar de manera conjunta en soluciones para estos desafíos que compartimos. En ese sentido, creo que es importante hablar de causas y no nada más pues todo lo que viene detrás de la apertura de datos, lo que implica las herramientas, sino una vez que tienes y generas, te pasas de los datos a generar información y que eso tenga cierto conocimiento, resulte nuevo conocimiento, cómo después haces la liga para que ese conocimiento tenga una injerencia en, por ejemplo, tomadores de decisiones, cómo ese conocimiento puede ayudar a diseñar mejor política pública, que muchas veces por la falta de acceso a datos que se tiene, incluso dentro del propio gobierno, pues se genera a través de intuiciones, pueden ser muy buenas intuiciones, pero bueno, digamos que tenemos la tecnología que hoy existe demanda que cada vez más los tomadores de decisiones sean usuarios de datos abiertos. Y creo que aquí ayuda mucho el contar las historias, las narrativas que se generan alrededor de cómo es que, acaba de decir Juan Pablo uno muy bueno, pero cada vez más esta comunidad de datos abiertos cuente cómo es que brincamos ese paso de que los datos se vuelvan conocimiento que ayude a generar algún impacto social, económico, entender mejor una problemática, en fin. Justamente nosotros el enfoque que le estamos dando en el portal de datos del gobierno, datos.gov.mx, es a través de generar historias, narrativas, y incluso lo que nos hemos dado cuenta es que un conjunto de datos dentro de datos.gov.mx es 6 veces más probable, se baja 6 veces más si es que está ligado a través de una historia que los que solamente están ahí dentro del catálogo esperando que alguien los encuentre. Entonces, en ese sentido, creo que esa colaboración en torno a construir narrativas conjuntas y después el paso y lo que tenemos que trabajar incluso dentro de este ecosistema de múltiples actores es empujar que ese conocimiento sí tenga una injerencia en lograr un cambio. Gina, quisiera aprovechar el tema en la mesa. ¿Cuál ha sido la recepción de los lectores del Tiempo o de las audiencias tradicionales, digamos, del periodismo con este tipo de productos y con este tipo de narrativas que tienen como una de sus fuentes principales los datos y una presentación visual muy distinta a lo que podíamos encontrar en un ejercicio más tradicional? Ok, bueno, mira, hay como diferentes formas de ver la cosa, ¿no? Hay quienes consideran que el ejercicio ayuda definitivamente si va acompañado fuertemente de las historias, pero si la primera imagen que tengo es un gráfico muy complejo, me alejo. Y precisamente ese es como el gran reto que uno tiene. El reto es saber interpretar a la audiencia en torno a lo que ella está esperando de información, ¿cierto? Y podría colocar un ejemplo, o sea, cuando yo comencé en el periódico, que es hace muy poco realmente, este año que comenzamos con este ejercicio, que yo llegué al periódico, propuse hacer una investigación relacionada con el tema de los aspirantes al Congreso de la República. Estamos hablando de aproximadamente 2.300 personas para la Cámara y el Senado de la República, y lo que propuse fue, bueno, vamos a mirar en qué andan estos señores, específicamente quiénes le deben al Estado, quiénes son los morosos, cómo se portan manejando un vehículo, si tienen multas o no. Y además de eso, de los que aspiran a repetir, es decir, que eran actualmente congresistas y nuevamente querían un espacio en la Cámara o el Senado, pues vamos a ver qué tan juiciosos se portaron asistiendo a cada una de las sesiones. Entonces, con otros colegas, por ley de acceso a información se consigue toda una cantidad de datos relacionadas con las asistencias. Y luego, pues vamos a buscar en la web mucha información, ahí están las bases que no se estaban usando, no se estaban moviendo como debía ser para revisar todo lo demás que les acabo de mencionar. Entonces, llegamos a conclusiones muy interesantes como el top 10 de los candidatos que le adeudaban muchísimo recurso al Estado,
o los borrachitos que conducían, o cuánto le deben al Estado en multas específicamente, o quiénes son los más ausentistas. O sea, empiezas a mostrarle a la gente otro tipo de ingrediente, o cuál es el partido político que avala al mayor número de candidatos infractores de las normas de tránsito. O sea, es otra lectura que tú empiezas a darle. Y yo lo que propuse inicialmente fue escribir toda esa información, construir historias, y se construyeron 3 historias. Y el primer ejercicio no quisimos hacer ningún gráfico ni ninguna información más allá de una infoplana. O sea, vamos a contar las historias de estos personajes que no se están portando bien y que quieren ganar un espacio en nuestro Congreso. Entonces, fue el camino como, bueno, vamos a mostrarle a la gente cómo un montón de cosas, un montón de números no abruman si se los presentamos de otra forma, y es escribiéndolos bien y contándolos bien. Y luego fuimos paso a paso, hemos ido como paso a paso y muy lentamente en el proceso, muy lentamente, avanzando a la exploración de las herramientas. Y hemos querido que sea así porque precisamente nosotros estamos absolutamente convencidos de que primero tenemos que creérnoslo nosotros. O sea, vamos a evangelizarnos primero, vamos a construir un código que nos permita comunicarnos sobrepasando cualquier límite o barrera. Vamos a sentarnos así como estamos en esta mesa trabajando, aunque yo quisiera que el ejercicio fuera realmente todo el tiempo así, pero estamos en pisos diferentes los ingenieros y los diseñadores, pero nos buscamos, vamos a sentarnos, vamos a trabajar y vamos a trabajar pintando en los papeles, haciendo cómo nos imaginamos todo esto. O sea, es hasta muy bonito lo que está pasando, ¿no? Porque estamos en un proceso en donde incluso cuando nos hemos sentado estamos haciendo pruebas de usuario antes de los procesos de publicación y trayendo a personas de diferentes disciplinas a que evalúen si esto les parece que es interesante y que se está haciendo bien. Entonces yo creo que es un esfuerzo supremamente complejo, yo espero que dure, porque por lo general en el mundo periodístico y el mundo de los medios de comunicación esperan resultados como por arte de magia y no funciona, y muchísimo menos en este tipo de ejercicios. Pero yo creo que hay una expectativa interesante, este tema lejos, y en eso quiero enfatizar finalmente. Yo quiero superar el tema de la moda, porque siento que todo este tema, entonces los datos, la moda, cómo aprendemos, cómo hablamos del tema, cómo vendemos humo por ahí diciendo estas cosas. Vamos a superar ese escenario, ¿cierto? Y vamos a mirar que es muy complejo, como diría la maestra Crucianelli, que está en Bahía Blanca, es como la última línea de defensa del periodismo, porque nos estamos metiendo en ligas mayores, haciendo trabajos con economistas, con ingenieros, sentando a personas de otras disciplinas a tratar de comprenderlas y a que ellos también quieran aceptar la comprensión de los hechos tal cual la veo yo periodísticamente, pero únicamente pensando en las audiencias. Entonces, eso implica muchas horas de ejercicio antes de, y al mismo tiempo implica convencerte específicamente, pero de manera fuerte, de que necesitas una alta dosis de humildad, porque aquí nadie tiene la razón, ni nadie la va a tener. Al final, quien la tiene realmente es el usuario, como lo plantea tu pregunta. O sea, ¿qué tanto lo va a aceptar? ¿Qué tanto lo va a querer? Más allá del me gusta, me gusta, me gusta, más allá de eso, es qué tanto se apropia de la información, y eso dependerá de una construcción colectiva en donde él esté sentado también en la mesa. Este paso de construcción de equipos sin duda es complicado, ¿no, Juan Manuel? Sí, y voy a retomar un poquito el paso para llevarlo de la evangelización a la provocación. Yo creo que no hay, o sea, ya estamos en un momento en la historia en donde la información está ahí. Y para tener un ejemplo, ligando con algunas de las cosas que dijo Juan Pablo, el primer hackathon cívico que se hizo en 2011, y éramos básicamente sociedad civil, grupos técnicos, uno que otro periodista por ahí, realmente la información que se utilizó fue o extraída de la web. Es más, el primer API de la Gaceta Parlamentaria fue hecha en ese día, o información que fue extraída por parte de solicitudes de acceso a la información, que muchas de ellas venían de papel, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el espíritu que igual y quisiéramos promover en este momento tiene 2 vías. Uno muy hacker, que es, si no lo van a hacer otros, lo vamos a hacer nosotros.
Y la provocación puede ser a ustedes como periodistas, puede ser al gobierno, puede ser a otros grupos de tecnología, etcétera, ¿no? Es decir, sí habemos grupos que queremos contar nuevas historias, que queremos analizar, que queremos hacer procesos de rendición de cuentas y vamos a ver los medios con los que tengamos alcance para hacerlo, ¿no? Y lo segundo es que sí hay que empezar a trabajar en nuestras propias capacidades y en nuestras propias articulaciones para que eso funcione. No hay nada escrito hoy en día. Sabemos que tenemos que trabajar juntos, sí. ¿Cómo? Es un poquito más complicado. ¿Cómo debería ser una sala de redacción perfecta en contexto siglo XXI? No lo sabemos, pero sí sabemos que no deberíamos estar en diferentes pisos, por ejemplo. ¿Ya? Sabemos que los perfiles más analíticos, más tecnológicos, hacemos más el análisis, tenemos ese proceso de pensamiento, mientras los que están haciendo narraciones están pensando más bien en contando la historia. Y cuando esos dos mundos se juntan, por ejemplo, nosotros hacemos mucho expediciones de datos para que esos mundos se junten y puedan trabajar juntos, vemos que esos puntos de unión son muy importantes para establecer las hipótesis para que se puedan esforzar justamente los grupos de análisis para ver justamente si hay historia o no viable en un dataset. Para que no sea solamente un ejercicio de análisis o un ejercicio de narración. Y la provocación también va en cuanto a cómo utilizamos nuestro autoaprendizaje, ¿no? Me queda muy claro que lo que se está enseñando hoy en día en muchos de los espacios formales no es lo que se demanda en lo que estamos platicando aquí. Llamémosle periodismo de investigación, datos o como le quieran decir. Entonces, sí hay que estar en contacto con otras comunidades para seguir aprendiendo, hay que dedicarle esas tardes y esas noches para saber cómo utilizar los últimos programas y estar tratando de hacer experimentos, ¿no? Los experimentos que menciona Gina a nivel de narrativa, pues tienen que ser eso, experimentos. ¿Cómo hacemos que eso que muchas veces podemos ver en una gráfica y que de la parte más analítica se ve muy evidente, le llegue a la gente, ¿no? Y ahí estamos cruzando ese tipo de disciplinas, ¿no? Y también termino con la parte también de provocación en cuanto a vínculo con el gobierno. Si hoy estamos aquí sentados y Ani está hablando de una política nacional de datos abiertos y estamos hablando de justamente ese rol y la priorización de datos, sí tenemos que ser mucho más activos y a nivel cívico para decir, bueno, perfecto, ¿cuál es mi vínculo? ¿Cómo te puedo decir cuáles son mis prioridades yo como periodista para que justamente sean esos datasets, las historias y los temas que yo investigo, que sean prioridad del gobierno? ¿Por qué? Porque la información es pública y es nuestro derecho de acceder a ella. ¿Y cómo podemos hacer que también los engranajes que son complicados dentro del gobierno vayan orientándose a esa demanda de información que es justamente nuestra? No somos muchos los que demandamos información, somos los grupos académicos, los grupos de sociedad civil, los grupos periodísticos. Es nuestra responsabilidad hacer que esa data tenga sentido e impacto periodístico o social. Entonces, pues, la bolita está de nuestro lado de la cancha, siempre. ¿Alguien que quiera levantar alguna de las provocaciones de Juan Manuel? Sí, siguiendo esa parte, creo que es importante y ahora que hay equipos internos dentro del gobierno que están trabajando en esto, creo que es muy importante, además de pensar en las políticas y todo esto, también pensar en las interfaces que los mismos ciudadanos tienen con ese gobierno. Si hacemos lo más sencillo posible hacer una solicitud de información o lo más sencillo posible hacerles saber cuáles son esas prioridades, pues creo que la conversación va a ser de manera mucho más abierta, que no se trate de solicitudes que nadie entiende, que muchas veces nadie entiende cuáles son las prioridades. Si todos sabemos en un espacio abierto, completamente transparente, y creo que no hay conversación que se pueda perder como se podría perder en un correo electrónico. Entonces yo creo que todas estas interfaces tienen que ser, como decías, por default abiertas, y dejar de tener conversaciones entre grupitos y mesas cerradas y empezar a tener conversaciones abiertas como en la web. Entonces creo que es importante que nos sentemos todos en un mismo lugar, y aprovecho otra invitación. Estamos haciendo noches de hackeo cívico en Cuidando México, empezamos en DF, y está padre porque van de diferentes disciplinas y no vas con una ambición enorme de solucionar el mundo en esa noche, ni es tanto como el hackathon que buscas hacer algo tan grande en 24 horas.
sino simplemente ir construyendo una conversación mucho más a largo plazo, ir haciendo que estos grupos que ahorita no se llevan, que no se lleven forzadamente, sino tú júntate con aquel y eso no, sino muy orgánicamente se empiezan a juntar, se empiezan a platicar las cosas que está trabajando cada quien desde su lado, y estoy seguro que en poco tiempo vamos a tener lenguajes muy similares, no separados de los tequis y los no tequis, sino todos estar hablando de lo similar y que entendamos que es un API, que entendamos que es un CSV, todos este tipo de palabras que muchas veces ahorita tienes que dar explicaciones. ¿Qué pasa si en un año la conversación progresa lo suficiente para no tener que dar ese tipo de explicaciones? Estemos más preocupados sobre los contextos y las historias. Bueno, aquí creo que es un excelente punto, Juan Manuel, que mencionas, y me parece importantísimo cualquier iniciativa de datos abiertos, incluso la construcción de la propia política, el proceso mismo tiene que ser abierto. Justo con esto en mente, nosotros pusimos el borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos en comentario, en un sitio abierto a comentarios, donde recibimos más de 1000 participaciones, ya sea propuestas, ideas o incluso los likes que mencionas, pero también ediciones directas al propio documento, donde fue trabajo, y coincido con Juan Pablo que sí, realmente hay muchas personas atrás que quieren ser parte y ayudar a enriquecer estas herramientas, empezando con la política. Al mismo tiempo, parte de la propia política, lo que dice y lo que se está, incluso hace una semana el presidente Peña Nieto, en torno a la Semana de la Transparencia, la clausura de la Semana de Transparencia, instruyó a todas las dependencias a acelerar la institucionalización de esta propia política, y es en lo que estamos trabajando. Y en ese sentido, los mecanismos de colaboración están dentro de la política, promover que cada vez hayan más mecanismos de colaboración con la ciudadanía para identificar justamente qué datos son de interés. Estamos armando un modelo de mesas redondas con sectores para acercar a las dependencias a empezar a planear el proceso y la priorización de las bases de datos que estarían abriendo. En ese sentido, este tipo de cosas, lo primero que preguntan dentro del gobierno es, sabemos que lo tenemos que hacer, pero ¿cómo? Y ese cómo tiene que venir también de parte de la ciudadanía. Muchas gracias. Me gustaría para la siguiente parte de la mesa invitar a colegas, personas que estén interesadas en involucrarse en la plática, ya sean evangelizadores, evangelizados, inconformes, provocadores. Ya tenemos a Juan Manuel. Gracias. Bueno, yo soy uno de los provocadores. A mí me parece que una de las preocupaciones fundamentales es que a veces el periodismo de datos es más de datos que periodismo, en el sentido de que hay un entusiasmo por hacer ejercicios tecnológicos de visualización lindos, llamativos, pero que inciden poco a la verdadera hora, uno, de contar historias periodísticas. A menudo parece que pues nos cayeron esta lista de datos, vamos a acomodarlos en una bonita visualización que sea llamativa, pero no nos ofrecen la herramienta fundamental del periodismo, que es la contextualización, primero, de la información, y segundo, la accountability de los actores que inciden sobre esa historia que se está tratando de contar. Yo recuerdo, por ejemplo, o quizá el único gran ejemplo del periodismo de datos en México, que fue el tema de Procampo, ¿no?, publicado en el Universal, que pues en alguna parte maravilló y confirmó lo que todos sospechaban, ¿no?, que ese tipo de programas sociales en realidad eran una burla, pero se frenó ahí el esfuerzo porque nada más se vaciaron los datos, se dijo había este problema, pero no se siguió en la historia del periodismo, sino que nada más se quedaron en la historia de los datos. A mí, por eso, aunque no quisiera yo disminuir el entusiasmo, pero me parece que la adjetivización creo que está superando al sustantivo.
Yo te puedo decir que la reacción de un buen colega, Justin Einstein, es que siempre que ve tablas gigantes, gráficos de colores, le llama pornografía de datos. Por acá tenías también. Osvaldo Macuil, vengo igual del periódico Cambio. Yo considero que el periodismo de datos es una de las áreas más completas del periodismo, porque tenemos tanta información, pero al final, si no la sabes interpretar, no sabes decir nada, no llevas nada al lector. Entonces, el propio reportero, el propio periodista, al final es quien determina y jerarquiza la información y termina haciendo una entrada o dando los datos más duros que cree que son más interesantes. Al final, el problema es cómo jerarquizar la información, cómo darte cuenta qué es lo que el lector pide para que no se convierta en un tema monótono y cíclico en el que el lector espera cada mes los datos de desempleo, en el que el lector espera cada mes los datos de inflación. ¿Cómo llevar la jerarquización, ¿no? Por ejemplo, en Cambio, el año pasado, cuando se vino la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues nos hicieron una lista de municipios que iban a ser prioridad en la cruzada. Pero nosotros contrastamos esa información o esos municipios los contrastamos con la pobreza que dio el Coneval. La pobreza del Coneval no encajaba con esos municipios y nos dimos cuenta que eran los de mayor rentabilidad electoral para el gobierno federal. Entonces, ¿cómo jerarquizar la información para llevarla a algo que diga algo y no se quede solamente en la cantidad de datos con los que no puedes decir nada? Al final hago una pausa ahí para precisar. Estamos hablando de la religión que nos convocó en un principio, periodismo, ¿no? Ya lo decía Gina, este planteamiento que acabamos de escuchar nos remite al piso del escenario que es no otra cosa más que periodismo. Por favor. Mi nombre es Martín Jiménez, yo soy economista y bueno, más que nada la pregunta es ¿quién maneja datos en México? En este caso, incluso Daniel Político nos platicaba que cuando Alejandro Aragonés lanza su gran convocatoria de cómo manejar su estrategia digital, no lo invitan, o te mandan una invitación para participar como público, ¿no? Realmente no invitan a los ejecutores de los datos. Entonces hay una élite que continúa, ¿no? Y es desde la hegemonía del poder, esa es una. Y otra, bueno, esa es como pregunta, a veces, y también una sugerencia igual para la mesa, la ética periodística, porque de repente nos enteramos, no sé, no se tocó el tema, pero a veces dices, ¿y hasta dónde un cartel o el narcotráfico puede financiar un medio periodístico? En este caso, no sé, por ahí se dio a conocer un video que implicaba a 2 periodistas y ese video se lo mandaron específicamente a cierto programa. Y ya se desliga con ciertas ventajas o líneas periodísticas o líneas de investigación en la cual la dejan libre de implicaciones. Pero ¿quién dice que en lo oscuro no hay realmente algún tipo de línea o de financiación del narcotráfico? Y la otra también, un periodista con la información perdió el empleo, una información personal, ¿hasta qué punto se lleva un récord o se debe de llevar un récord de las malas cosas que hacemos como seres humanos y hasta qué otra llega hasta el punto de la intimidad, ¿no? O a través de eso y ya te vuelves un espía. Y en este caso eso fue lo que pasó, ¿no? El dato periodístico se subió a YouTube y el video está ahí y el señor perdió empleo, ¿no? Entonces eso es más que nada ética también periodística. ¿Alguien que quiera recuperar el tema? Bueno, y ya lo último, ya para los dos, para Ricardo, para Rafael y para Israel, digamos, también tocan el punto de que ahorita en las escuelas no nos enseñan la parte. Si yo soy economista y quiero estudiar la maestría en periodismo en el CIDE, a mí Gabriela Warketin en una conferencia que tuve oportunidad de estar con ella, me dice, yo para que te contrate me tienes que entregar esto. Y nos empezó a mostrar un montón de tráfico de Twitter, de Facebook, de todo lo que hacen eso, pero me dice, yo lo voy a estudiar y analizar, tú lo tienes que hacer.
O sea, pero realmente el CIDE o la maestría me va a ayudar a conocer los software o vincularme con algún grupo para poder hacer estas cosas digitales realmente macheteras, que... Traemos abogado. Ok, ese es uno. Bueno, la última. Julián. Otra pregunta. Sí, sí, y aprovechamos para... Bueno, a lo mejor va más allá del periodismo. Primero aclarar, o sea, entiendo muchísimo el valor de un gobierno abierto, de periodismo de datos, tratando de hacer como una recapitulación de todo lo que he vivido en el día. Al principio asistí a una conferencia aquí al lado, en el que hablaban de cómo algunos periodistas en América Latina descubrieron algunos escándalos de corrupción que involucraban al presidente, a la presidenta de Argentina, al vicepresidente de Guatemala y a una directora de una universidad en Colombia. Después venimos aquí, hablamos de gobierno abierto, ahora de los datos, y toda esta parte como que suena mucho más optimista y prometedora. Pero hay que hacer el caminito de regreso a la realidad más aquí, y siento que a lo mejor el periodismo de datos nos va a facilitar a los periodistas encontrar ese escándalo de corrupción. Pero tanto la presidenta de Argentina como la vicepresidenta de Guatemala como la rectora de la Universidad de Colombia siguen en sus puestos y no ha pasado nada. Desde el activismo y desde el gobierno sobre todo, ¿qué podemos hacer desde el periodismo de datos y desde el gobierno abierto para que haya menos impunidad, para que haya consecuencias? ¿Y cómo le hacemos los periodistas o los activistas para manejar la frustración de igual desenmascarar escándalos más fácilmente, pero sabiendo que quizá no va a tener ningún impacto? Entonces es igual un poco saliéndome del tema, pero... Lo dejamos a la mesa para atender los dos planteamientos y vamos con Ricardo. Okay. Alguien que se anime. Bueno, quiero, Claro. ¿vale? Bueno, la mala noticia que te voy a dar es que no eres juez, ni te vas a convertir en juez, y que vas a tener que aprender a lidiar con esa frustración. Yo soy periodista hace mucho rato y me encanta el periodismo, y no por precisamente llevar a todos a la cárcel como me hubiese gustado, he dejado de serlo, ¿cierto? O sea, nuestro trabajo es hacerlo cada día con mayor rigor y mayor calidad, que se empezarán a ver los cambios. La rectora de la universidad no está en su puesto, está en la cárcel, ¿ok? Entonces, es paso a paso este proceso, y al final de cuentas, entiendo, cuando mencionas, ¿será que esto es un poco más optimista? No, es igual de desesperanzador. Yo quisiera tener el martillo para acabar a todos los bandidos, pero no es mi papel, o sea, y lo entendí hace mucho rato. Es decir, mi ejercicio profesional es una investigación que empieza a tener muchísima más fuerza y muchísima más fortaleza cuando le pierdo el miedo a una cantidad de información que me dan en los formatos más horrorosos del mundo, en los más feos. Para el caso colombiano estamos estrenando ley de acceso a información ahorita, no teníamos, y se empieza a hablar de todo el mundo, de la apertura de los datos, y todos allá en México y en todos lados yo veo los mismos códigos y las mismas X igual de horrorosas, ¿cierto? Y me tengo que sentar allí, entonces le digo al señor economista, venga, pero era exactamente lo mismo que hacía cuando estaba específicamente sin involucrarme en ese tema. O sea, muchas de mis investigaciones, de hecho la última la hice con un antropólogo, un sociólogo y un historiador, para averiguar cuál era la ruta del despojo de tierras en mi región, porque sentía que no era posible, o sea, y así es, o sea, el periodista no va a lograrlo todo, pero el periodista sí puede aprovisionarse de un montón de herramientas para seguir adelante. El tema de la frustración es con mucha terapia. Yo tomo mucho chocolate, me hace feliz. ¿Okay? Ya me va gustando más la religión de datos. ¿Alguien más? Estaba el tema de la ética, estaba también... De la frustración, creo que hay un cóctel después. Pero, no, un tema más de actitud, ¿no? Estamos en el siglo XXI, quienes tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a gran parte del conocimiento de la humanidad. No podemos simplemente esperar a que ya sea
el gobierno nos dé toda la data peladita y en la boca, o que las universidades estén al ritmo que las demandas profesionales estén, etcétera, depende de nosotros, ¿no? Algo que a nosotros nos entusiasma mucho y donde con quien trabajamos y se nos olvida la frustración de todos los días, es cuando nos llegan correos a las 11 de la noche diciendo, oye, me atoré porque no puedo destrabar el acceso a la base de datos, ¿no? Y es un periodista con el que trabajamos hace 2 semanas y no tenía ni idea de cómo utilizar Google Refine, por ejemplo, ¿no? Eso es motivante, ¿no? Porque es justamente la actitud para decir, bueno, estamos ejerciendo el periodismo al máximo, que es a utilizar todas nuestras capacidades personales, analíticas, narrativas, para justamente llevar esas historias a donde queremos que lleven, ¿no? Que los caminos son complicados, sí. Y lo mismo pasa en la parte de apertura de datos. O sea, la verdad, en contextos mucho más cerrados, pues bueno, ni modo, hay que abrirlo. Estamos viendo que los argentinos ya traen una dinámica bastante interesante de apertura de gastos legislativos y lo están haciendo colectivamente, ¿no? Juan Pablo justamente mencionaba un esfuerzo que puede llegar a ser muy similar. Entre nosotros nos repartimos los PDFs y los scrapeamos. ¿Cómo hacerlo? Hay muchos programas y hay muchos geeks que nos pueden ayudar a hacerlo entre todos y todas, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un tema de actitud que me gustaría seguir en la provocación y empujar, ¿no? Y bueno, Juan Manuel, yo creo que es importante eso, siguiendo en ese espíritu de provocación de esta mesa y contestando algunas de las preguntas que han surgido, me parece que tiene que ir mucho más allá de solamente interpretar, ese labor de interpretar la información, darle contexto para que pueda quizá arrojar una nota o mostrarnos algo que antes no teníamos conocimiento, pero más allá de esa interpretación, usando los datos como materia prima, ¿cómo podemos empezar a consolidar soluciones? Es decir, encontramos algunos problemas que a través del uso de datos como el que acabas de mencionar, no me sé tu nombre, pero al final de cuentas, una vez que se pone eso a la luz, cómo en conjunto también sabemos que el gobierno, no todas y de hecho las mejores ideas no se encuentran a veces necesariamente dentro del gobierno, entonces cómo… Casi nunca. Sí, no, y donde sí nosotros estamos encontrando mejores soluciones justamente son en espacios donde se colaboran. Un servidor público, por ejemplo, lo estamos poniendo en equipos junto con innovadores externos, un programa que se llama Agentes de Innovación, en torno a diferentes temáticas para poder encontrar soluciones conjuntas. ¿Cómo lo sacamos de esos espacios que hoy son donde nos sentimos cómodos y poder entender y experimentar y encontrar nuevos modelos de gobernanza? Aquí la base son los datos, pero al final de cuentas me parece que tiene que ver más sobre la identificación y la colaboración, tanto utilizando medios en Internet, que lo hemos hecho con la política de datos abiertos, pero al mismo tiempo presenciales. También fuimos a universidades a intercambiar propuestas alrededor de este borrador, y donde realmente lo que nos damos cuenta es que sí se enriquecen los procesos al abrirlos. Ricardo. Dada la vinculación que hay entre la mesa de la mañana y esta, uno puede suponer que el periodismo de datos solo sirve para abrir al gobierno. Yo quisiera llevarlos al terreno de Junto, que sé que lo conocen bien y me interesaría que dijeran alguna palabra sobre el tema. Y para eso quiero poner un par de ejemplos recientes. Uno es el de una nota que me divirtió mucho, se la cuento con frecuencia a los alumnos, perdonen lo repetitivo, ¿no?, a los que están aquí. Una nota que alcanzaba a definir cuál es la época del año en que las parejas en México cortan, y resulta que descubrieron que es antes de vacaciones. Y ya no importa cómo interpretar el dato, lo relevante es que usaron Facebook para el asunto, es decir, simplemente con logaritmo pudieron determinar que ciertas palabras, como ya no te quiero, estoy triste, estoy deprimido, ¿qué voy a hacer sin ti?, aparecía ahí. Bueno, Facebook como base de datos, ¿no?, buscadores como bases de datos, hay una enorme cantidad de información que sirven también para abrir a la sociedad, no solo al gobierno. Y yo quisiera preguntarles
si de pronto no estamos tan obsesionados por el tema de abrir los datos públicos gubernamentales, que perdemos energía y esfuerzo de explorar esa otra Big Data que es más de sociedad, que puede ser incluso más pertinente, más relevante, y que no arroja tantas piezas periodísticas como debería. Lo dejo aquí, me encantaría ver si alguien tiene alguna reacción a propósito. Pues yo me atrevería a responder con un par de ejemplos, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea, en el sentido de que estamos hablando de periodismo finalmente, o sea, hablando de periodismo y de periodismo del bueno. ¿Dónde están los datos ahora mismo? Yo creo que están todos sentados aquí y allá afuera caminando por la calle. En algún momento nosotros quisimos hacer una investigación en un diario regional donde estaba trabajando antes del tiempo, a raíz de unos crímenes que ocurrieron contra chicos, hermanos y primos, o toda una familia. Y toda la información que logramos recabar la sacamos justamente del Facebook y logramos identificar a los criminales a través del Facebook. O sea, ¿qué empiezas a preguntarte como periodista, ¿no? Es el asunto, o sea, ¿qué es lo que te inquieta, qué es lo que te mueve? Y sin duda alguna no es solamente el gobierno, son 1000 cosas. Y en esas 1000 cosas lo que viene inmediatamente es como una estructuración de la información y como una estructuración de tus preguntas internas para saber hacia dónde te puedes dirigir y hacia dónde puedes buscar. Y para no seguirte dando golpes y contra las paredes esperando que la magia venga del Estado, y la magia no va a llegar porque Alicia ya no existe, ¿cierto? Entonces, yo creo un poco que hay que romper justamente como con esos escenarios. Y el segundo ejemplo para cerrar era justamente cuando empiezo a investigar el tema del despojo de tierras. En Colombia se crea un superministerio que aborda 3 temas cruciales: el tema de víctimas, restitución de tierras y protección a personas, ¿no? Luego de todo este tema del conflicto. Y mi enorme preocupación era, quiero construir una información en donde el ciudadano sea el actor principal y no la unidad de tierras dándome un listado de quienes identifica. Entonces, contaba yo hace un par de días que lo hice simplemente pidiéndole a todo el mundo en una hojita: usted tiene una historia que contar, y me fui de pueblo en pueblo, son 30 municipios en mi región, a pegar las hojitas en la cantina, en el prostíbulo, en la iglesia, y a que me mandaran a un correo y constituí una base de datos con eso. Y a partir de allí establecimos ciertos patrones de cómo fue el despojo y seleccionamos a las personas para que contaran su historia en el diario. Y por ningún lado estaba peleándome con el gobierno, que me gusta, pero no era la idea en ese momento, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene razón cuando nos pellizcas de esa forma, porque yo también creo que muchas veces nos enfocamos siempre en los mismos actores como si fueran dadores de información ellos, y resulta que la información está caminando, está a nuestro alrededor, está sentada aquí, o sea, un montón de datos pueden estar guardados aquí, que no se pierda, ¿cierto? Y tenemos que acercarnos al ciudadano, además que incluso las mejores ideas están ahí, ni siquiera el periodista las tiene. ¿Hasta dónde quieres sentarte con el otro y mirarlo de tú a tú para empezar a explorar esa construcción narrativa y de historias con él? ¿Hasta dónde tú vas a dejar de señalar esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta? Señor gobierno, responda. Yo creo que es muy pertinente la observación que nos haces. Afortunadamente hay ejercicios, pero hay que potencializarlos todavía mucho más. Y déjame tener 2 puntos de vista ahí. Uno, yo creo que sí es bueno también darle el peso ahorita al tema de Open Data y Open Government, sea si somos escépticos y decimos que es tendencia o si estamos comprometidos con esa causa. Es bueno porque por lo menos ya está habiendo esta respuesta gubernamental y hay que tomarles la palabra y apoyar, y ojalá y se dé, porque quienes estamos buscando justamente apertura en general a nivel de gobierno, de acceso a la información y sobre todo esquemas de rendición de cuentas, de información que pública y que debería ser nuestra y accesible para cualquier ciudadano, sí hay que aprovechar y no quiero echar malos presagios, pero pues no sabemos qué va a pasar después. Entonces, si hay un equipo como Guillermo, Ania, que están trabajando en ese tipo de cosas, la verdad, sí, exigirles mucho, pero sí es un momento para que ese Open Data esté ahí, esté disponible. No queremos regresar a épocas más oscuras en cuanto a acceso a la información y sobre todo en formatos abiertos, ¿no? Entonces, no es que estemos totalmente cegados por ello, pero simplemente hay que echarle ese esfuerzo ahí.
Y retomando a la parte de información, está ahí todo el tiempo y tenemos herramientas tecnológicas para ello. El sector privado lleva toda la vida levantando data de terreno. Si uno, o sea, Bimbo, Coca-Cola y demás estructuras amplísimas, están levantando data todo el tiempo para sus objetivos de venta, para mercadotecnia, etcétera, etcétera. Tienen esa data, la están procesando, están llegando y también cuentan historias, son para vender productos, pero cuentan esas historias. Nosotros en la calle, cuando estamos simplemente caminando o teniendo contactos en diferentes espacios donde nos movemos, ¿cuánta data podemos estar levantando simplemente para nuestros objetivos? Entonces, a nivel de capacidades, yo sí quisiera que reflexionemos sobre qué tan data aware o qué tan conscientes somos de esa nuestra capacidad de extracción de información, y ustedes como periodistas tienen eso en su ADN. Y lo segundo es qué herramientas nos puede servir para extraer esa información y sistematizarla y utilizarla. Muchas veces lo que sí estamos viendo con grupos de periodistas y con grupos de sociedad civil y activismo es que son súper malos sistematizando esa información. Llegan a la información de repente y se meten ahí en problemas porque no han tenido esa capacidad, tampoco la han desarrollado. Entonces, sea utilizando sensorcitos, sea utilizando una hojita de cálculo que vamos alimentando todos los días, sea tomando fotos de algo que estamos levantando, ahí está la data. Y el punto es tener también mucha disciplina y verlo de manera estratégica para ver cómo nos puede servir esa información. Juan Pablo. Sí, retomando sobre lo que dices, que el periodismo no solo para abrir al gobierno, creo que me encanta ese pensamiento, es algo que es súper importante porque también hay que verlo como un periodismo de datos que ayude a inspirar o mover al mismo ciudadano a redefinir lo que significa ser ciudadano y lo que significa crear estas nuevas interacciones, que no esperar nada más a que llegue la transparencia o no buscar nada más la transparencia, sino tú mismo ir a proponer ese tipo de soluciones. Y creo que, como dicen, mucha de la inteligencia puede venir desde afuera, entonces que no se trate nada más de esperar a través de esta historia a ver qué pasa, sino que esta historia inspire a mover a diferentes ciudadanos a que reaccionen desde sus puntos de vista, desde sus contextos para crear y proponer. Arturo. Yo muy rápido sobre lo que dijo Ricardo. A mí me parece que es de verdad hacia donde deberíamos mirar, porque el conjunto de datos sirven en determinados contextos, para ayudar a la gente en cosas muy básicas. Nosotros, por ejemplo, hicimos un ejercicio muy básico, muy aldano, si ustedes quieren. Conseguimos la base de datos de las gasolineras de Profeco, de las inspecciones de gasolineras con irregularidades, es decir, las gasolineras que no dan litros de a litro, ¿no? Entonces, a lo mejor suena algo un poco banal para esta mesa, pero para la gente de a pie le significa algo, ¿no? Pues quieren ir a la gasolinera y que les den litros, no medios litros ni 800. Entonces tomamos toda la base de datos, hicimos un mapa muy simple en Google, dijimos, estas son las 47 gasolineras de Puebla que no dan litros de a litro, ¿no? Y entonces se convirtió en un elemento para la gente que traían en su teléfono. Entonces decían, no, pues a esta gasolinera no entro porque ya son los que sé que no están. Eso provocó un escándalo en la Asociación de Gasolineros del Estado de Puebla y ellos tuvieron que empezar a reformar sus prácticas entonces ellos ya solicitaban una inspección directa a Profeco, nos enseñaban, oye, yo ya pasé, sácame la lista, por favor, ¿no? Y entonces eso ayudó un poco a mejorar la vida diaria un poco de las personas con base a periodismo de datos, creo yo. Muchas gracias, Arturo. No sé si alguien quisiera tener una opinión más en la mesa o pudiéramos irnos por el chocolate que ya nos estaban ofreciendo. O por el cóctel, ¿no? No, yo quería solo agregar algo porque quedó el tema de la ética un poco ahí olvidado. Y ojo que aperturar datos no significa atropellar al otro. Claro, eso tiene que ver mucho con la ética lo y no hay que perderlo de vista nunca, ¿no? Hace unas semanas con Juan Manuel, que evidentemente varios colegas investigan con el afán de que corran a alguien. Y no todos podemos ser Arturo Rueda, que
corre gobernadores y esas cosas, pero realmente la intención es investigar para generar mejores condiciones. Si en ese proceso algún funcionario o funcionaria está incumpliendo con el marco normativo, pues tendrá que irse. ¿Querías agregar algo más? Nada más un último tema. Yo creo que mucho de la lógica de los discursos y las provocaciones de esta mesa está en una lógica muy de contexto digital. Y el contexto digital es que no solamente nos tenemos que reinventar y aprovechar lo que está ahí, sino que también tiene que ver con apertura y que la apertura nos puede ayudar. En contexto periodístico, la provocación es que lo importante no es quién tiene la información, sino cómo usas esa información. Y bajo esa premisa, hablemos de periodismo abierto. Y eso no se tocó aquí, pero hablemos de periodismo abierto, hablemos de abrir justamente la datasets detrás de los reportajes. Aplaudimos hace varias semanas un reportaje Animal Político muchísimo, porque decía, bueno, aquí está nuestro análisis de desaparecidos y descarga el archivo que nosotros ya descargamos, extraímos, limpiamos, pero aquí está. ¿Quieres verificar lo que hicimos? Aquí está. ¿Quieres hacer algo más con esta data? Aquí está. ¿No? Estamos viendo que eso puede ser una tendencia y que le pone una responsabilidad más grande al gremio periodístico, y también lo mismo debería aplicar para la academia, pero que es decir, pues, demostremos lo que podemos hacer como periodistas, no como resguardadores de nuestra información preciosa, sino como periodistas. Bien, gracias. Me parece que después de esta invitación de Juan Manuel a la coherencia, queda muy poco que decir, solamente agradecerles su participación y esperemos que esta discusión continúe, porque es así como vamos construyendo y generando conocimiento. Muchas gracias. Gracias a todos. En Suecia, me dijo, digital, periodismo digital, solamente va a ser México, no. Muy bien. ¿Qué más? Acabo de atrás ayudándole la espalda a la gente, ese tema raro. Sí, lo he dicho como 3 veces. Se han quejado. Es que somos, es que Deben decir algo Caribe. caribeña, y en donde la espalda. Sí, eso.